Mi hija me pidió que no fuera a su boda, así que no fui. Pero a la mañana siguiente, su prometido apareció en mi porche, con los ojos hinchados de llorar. No te imaginas lo que hice después. Pero antes de continuar, cuéntanos, ¿de dónde eres y cuántos años tienes? Nos encanta conocer a nuestra audiencia. Disfruta la historia. Aún estaba en la cocina, vistiendo el mismo vestido que había comprado especialmente para su boda. Un tono rosa empolvado, suave, sencillo pero elegante. El tipo de vestido que elige una madre que quiere ser vista, pero no eclipsar a nadie. Pasé semanas buscándolo, probándomelo más veces de las que me atrevo a admitir, ensayando frente al espejo con una sonrisa forzada lo que le diría cuando por fin nos reencontráramos. Pero ese momento nunca llegó. No hubo reencuentro emotivo, ni lágrimas, ni aquel instante tierno en el que le abrocho un collar y le susurro, siempre serás mi niña. Porque ella me dijo, no vengas. No hubo grandes discusiones, ni gritos, ni un enfrentamiento dramático. Solo una breve y cortante llamada. Mamá, creo que sería mejor que no vinieras. Eso fue todo. Aquella mañana me quedé allí, de pie, durante horas. El silencio de la casa se volvió cada vez más denso, casi tangible, como una segunda piel. No era solo vacío, era algo consciente, algo que observaba y esperaba ver qué haría yo al darme cuenta de que nadie vendría. Preparé café, pero no lo bebí. Envolví el regalo que había preparado para ella. Un delicado collar con un pequeño corazón, guardado en una cajita de terciopelo con un lazo. Como si aún me aferrara a un último hilo de esperanza. Quizás me llamaría, quizás cambiaría de idea, pero no lo hizo. La ceremonia ya había comenzado hacía mucho. Yo seguía mirando el reloj, como si el tiempo pudiera ofrecer algún tipo de salvación. Pero no lo hizo. Las lágrimas no llegaron enseguida. Al principio solo me senté en la mesa de la cocina, aferrada al borde como si pudiera arrastrarme lejos si me soltaba. El regalo permanecía en el centro de la mesa. Lo miraba como quien observa la foto de un fantasma, algo que alguna vez estuvo vivo y ahora solo evoca su ausencia. Esa noche no pude dormir. Me quedé en el sofá con el mismo vestido. La tela me resultaba ajena, como si perteneciera a otra mujer. A la mañana siguiente, un golpe en la puerta. La abrí apenas, pensando que era un vecino o algún repartidor. Pero no, era él. Ilya, aún llevaba la camisa de la boda, sin chaqueta, los primeros botones desabrochados. Su rostro demacrado, sus ojos aún más. No saludó, solo dijo, ¿podemos hablar? Pero antes del vestido, antes de la llamada, antes de que Ilya apareciera en mi porche con aspecto de no haber dormido en días, hubo algo más. Hubo amor, no el amor de las postales o de las fotos filtradas con hashtags cursis, sino el amor que se siente en los huesos, que llena el aliento, que arde bajo la piel. Ese era el vínculo que yo tenía con Arina. Su nombre siempre confundía a los extraños. Cambiaban las letras, acentuaban mal. Desde pequeña, simplemente la llamábamos Iva. Era mi única hija, la que llegó tras 5 años de tratamientos, procedimientos y un dolor que jamás conté a nadie. Di a luz sola. Su padre se había marchado mucho antes. Pero en el momento en que la pusieron sobre mi pecho, bajo la luz fría del hospital y con una tormenta azotando afuera, hice una promesa. Desde esa noche, mi mundo giraría únicamente alrededor de ella. Ella agarró mi dedo con una fuerza tan intensa, como si siempre me hubiese estado esperando. Desde entonces, éramos solo nosotras dos, Iva y yo, contra el mundo. La crié sola. De día enseñaba a niños de primaria, de noche, daba clases particulares a estudiantes de secundaria. Me saltaba cenas, dormía 3 horas y contaba cada copec. Pero Iva jamás lo supo. Su mundo era cálido, suave, lleno de libros, tizas de colores, clases de piano y panqueques los sábados. Me prometí que jamás sentiría el peso que yo cargaba en la espalda. Teníamos nuestros pequeños rituales. Noches de película los viernes con palomitas y pijamas, viajes improvisados en nuestro viejo Volga por las afueras de Moscú, cantando a gritos. Incluso a los 15, se metía en mi cama durante las tormentas y susurraba, solo hasta que pase la lluvia. Yo nunca le decía que no. Era inteligente, dulce,
Tenía los ojos de su padre, pero no su silencio ni su frialdad. Iva me contaba todo, siempre. Recuerdo el día en que lo trajo a casa como si fuera ayer. Ella tenía 24 años. Irradiaba luz, como si llevara el sol dentro. Abrió la puerta sujetando su mano con fuerza, presentándolo al mundo. Mamá, él es Ilya. Él era callado, educado. Un hombre que miraba a los ojos y escuchaba de verdad. Le sostenía el bolso sin vergüenza, reía cuando ella lo molestaba. Me cayó bien de inmediato. No porque fuera perfecto, sino porque Iva se veía tranquila, centrada, segura. Cuando anunciaron su compromiso 6 meses después, lloré. Pero de alegría. Para mí, era un nuevo capítulo en nuestra historia compartida. Me imaginé planeando la boda juntas, eligiendo el vestido, visitando salones, probando pasteles, riendo hasta las lágrimas entre cintas y flores. Incluso compré un cuaderno para anotar ideas, frases, contactos de decoradores. Nada invasivo, solo una madre queriendo ayudar sin agobiar. También compré un regalo especial, un collar de oro con un corazón, grabado con, siempre tuya, mamá. Soñaba con dárselo la mañana de la boda. Abrochárselo con manos temblorosas y decirle, siempre llevarás una parte de mí contigo. Un día elegimos flores juntas. Ella vino con una revista y 2 tazas de té. Nos sentamos en la mesa de la cocina, como en los viejos tiempos, hojeando páginas, marcando lo que le gustaba. Fue un buen día. Me aferré a él como a un salvavidas, porque resultó ser el último. Algo cambió después. Sus llamadas se volvieron escasas. Los cafés se pospusieron, luego se cancelaron. Primero una semana, luego 2. Sus mensajes se volvieron cortos, fríos, casi como correos de trabajo. Pero no insistí, le di espacio. Me repetía que era el estrés normal antes de la boda. Ella siempre había vuelto, siempre. Pero, en el fondo, yo sabía. Hubo un momento pequeño, casi imperceptible, que ahora veo como la primera señal. Era un domingo. Iva me invitó a un brunch con los padres de Ilya en un café moderno del centro, mesas de madera, paredes de ladrillo, esas tazas sin asa tan hipster. Llevé mi blusa azul claro favorita, la que a ella le gustaba. Me peiné con cuidado. Quería verme bien, pero sin exagerar. Ellos ya estaban sentados cuando llegué. Ilya se levantó a saludarme, como siempre. Iva solo levantó la vista y dijo, ¿no tienes frío? No, respondí, sonriendo. Mamá, viniste, añadió, sin emoción. Nos sentamos. La camarera trajo los menús. Como siempre, pregunté, ¿tienen alguna sopa ligera o ensalada de verduras? Y entonces Ludmila, la madre de Ilya, soltó una risita burlona. ¡Ay, otra más de esas! Fingí no escuchar. Iva sonrió con incomodidad, sin decir nada. Otra vez, fingí que todo estaba bien. Me bastaba con estar a su lado. La conversación avanzó con torpeza. Ilya mencionó que habían cerrado la lista de invitados. Yo, ingenua, me ilusioné. ¡Ay, ya! Yo acababa de confirmar con la florista. Saqué un folleto de mi bolso. Una exalumna mía tenía un pequeño estudio, y sus arreglos eran tan delicados. Pero Iva no me dejó terminar. Mamá, dijo con frialdad. Ya tomamos una decisión. La florista está elegida. Es definitivo. Me quedé helada. La sonrisa siguió en mi rostro, fija. En mi mano, el folleto empezó a parecer ridículo. Murmuré algo como, claro, yo solo pensé. Lo sé, interrumpió. No con crueldad, pero sí con firmeza. Se hizo un silencio. Ilya miró su plato. Ludmila fingió observar algo por la ventana. Yo doblé cuidadosamente el folleto y lo guardé. Las mejillas me ardían, pero seguí sonriendo, incluso solté una risita, como si no importara. Pero dentro de mí, algo se quebró. No fue por sus palabras. Fue por la facilidad con la que me apartó. Como si mi entusiasmo, mi deseo de estar presente, se hubiera vuelto una vergüenza. Como si estuviera representando un papel que nadie me había pedido interpretar. Esa noche, me quedé mucho rato en el sofá, repasando cada segundo de aquel brunch, su tono, sus gestos, sus pausas. No fue un simple desliz. Fue el inicio de otra cosa. Y después, llegó el silencio. Pero no el silencio de estar ocupada o cansada.
Era un silencio que se filtraba como niebla, lenta, insidiosa, hasta volverse asfixiante. Sus mensajes se volvieron secos. Sin te quiero, sin un abrazo, sin mamá. Solo datos fríos. Aún así, intenté mantenerme cerca, con cuidado, sin invadir. Le mandé una foto de mi vestido de novia, un delicado encaje que había pasado por 3 generaciones de mujeres en la familia. ¿Quieres que sea tu algo viejo para la boda? Le pregunté. 3 días sin respuesta. Finalmente, ya elegí otra cosa, gracias. Sin calidez. Solo un punto final. Le ofrecí ayudar con las invitaciones, tengo buena letra. ¿Recuerdas cuando escribíamos juntas las tarjetas de Navidad? Le dije. Su respuesta, ya están listas. Volví a intentarlo. ¿Y si organizamos una pequeña reunión para tus amigos de la universidad en el jardín? Con luces, té, limonada. Me regaló esa sonrisa distante que terminé odiando. Eso no va con nuestro estilo. Asentí. Claro. Sonreí. Luego volví a casa, me senté en el silencio y escuché cómo la casa se volvía cada día más vacía. Un día, simplemente aparecí en su departamento. Sin aviso, llevé una cesta con galletas, té de manzanilla y una cajita con recuerdos, flores secas de un viaje cuando tenía 6 años, un dibujo de Kinder donde aparecíamos de la mano. Ilya abrió la puerta. Parecía sorprendido, un poco incómodo. Ahora mismo, no está en condiciones de recibir visitas, dijo él con suavidad. No sonó frío ni descortés, solo precavido. Le tendí la cesta. Solo, entrégasela, por favor. Asintió. Me marché sin esperar nada. Una semana después, la cesta regresó. Intacta. Incluso el té seguía allí. Aquel silencio no se había instalado de golpe. Había ido infiltrándose poco a poco, adueñándose de los rincones, escondiéndose tras las cortinas, acumulándose en las estanterías. Y comencé a darme cuenta de que no solo la estaba perdiendo durante los preparativos de la boda, estaba perdiendo a mi hija. Pasó un mes, ni una conversación sincera, ninguna visita, ni un simple hola, mamá, ¿cómo estás? Seguí inventando excusas para justificarla. Está estresada, es una etapa complicada, quizá Lyudmila la está influenciando. Pero, en el fondo, no solo me preocupaba la boda. Tenía miedo por nosotras, por lo que habíamos sido y por lo que se me escapaba de entre los dedos. Empecé a dudar de todo. ¿Fui demasiado invasiva? ¿Demasiado entusiasta? ¿Debí soltarla antes? Revisaba mentalmente cada interacción del último año, como una detective con un bolígrafo rojo, buscando el punto exacto donde me equivoqué. Hubo noches en que me quedaba en la oscuridad, con la cara hundida en la almohada, llorando en silencio. No de rabia, sino de pura confusión. De impotencia. Nunca se lo conté a nadie. Ni a mis amigas, ni a mi hermana. Sabía lo que me dirían. Todas las hijas pasan por eso. Es solo una fase. Pero nunca había sido así entre nosotras. Éramos nosotras. Lo más doloroso no era quedar al margen. Era sentirme reescrita, borrada. Un día, una conocida común mencionó casualmente algo que había escuchado de Iva. Dice que ya no formas parte de este capítulo de su vida. Esa frase me atravesó como un cristal roto. Como si yo hubiera decidido apartarme. Como si hubiera querido desaparecer. Como si me hubiese exiliado voluntariamente y ahora figurara entre quienes simplemente se desvanecieron. Dejé de esperar sus llamadas. Dejé de escribirle. Dejé de esperar. Y, sin embargo, seguía comprándole pequeños detalles, velas, pantuflas, cuadernos. Los guardaba en un cajón de mi habitación. No sabía si algún día tendría la oportunidad de dárselos. A veces, por la noche, revisaba fotos antiguas, su primer día de escuela, las fiestas de cumpleaños, nuestro viaje a San Petersburgo cuando tenía 16 años. Videos suyos cantando en la cocina, bailando, riendo. Sonreía, y luego lloraba. Se sentía como un duelo. Pero sin funeral. Y entonces, lo que terminó de romperme no fue una discusión. Ni siquiera una carta. Fue la risa. Era un jueves cualquiera por la tarde. Preparaba sopa de lentejas, buscando consolarme con algo cálido y conocido. Entonces sonó el teléfono. Te han agregado al grupo, damas de honor de Iva. Mi corazón dio un brinco. Quizás
Quizás quería que volviera a formar parte de su mundo. Abrí el chat. Al principio, cosas inofensivas. Fotos de vestidos, paletas de colores, recortes de revistas. Luego llegaron los mensajes. Decenas de ellos. De chicas que apenas conocía, amigas de la universidad, parientes lejanas que había visto una o dos veces. Hablaban de mí, se burlaban. Ari dice que su madre armará un drama si no es el centro de atención. La clásica madre absorbente, que no se atreva a ir vestida de blanco, me muero. Alguien que se asegure de que no haga ninguna locura. Y, en medio de todo, su mensaje, el de mi hija, es dulce, de verdad, pero es agotadora. Todo lo convierte en chantaje emocional. Ya no puedo más. Lo leí 4, 5, 10 veces. El sentido no cambiaba. Ella dijo eso de mí. A ellas. No en privado. No por error. En un grupo lleno de risas. Me quedé sentada. La sopa hirvió, derramándose sobre la hornalla, silbando como si también comprendiera lo que acababa de ocurrir. Pero yo no me moví. No lloré. Solo leí. Cada línea. Cada palabra. Hasta que el dolor tomó forma dentro de mí. Luego me levanté, me sequé las manos con un paño y abandoné el chat. Sin dramas, sin respuesta, sin explicaciones. No la llamé, no envié un mensaje largo. No la reprendí ni supliqué. Simplemente me quedé quieta. Algo dentro de mí se quebró. Me sentí pequeña, como si me hubiera convertido en la burla de un salón al que ni siquiera había sido invitada. Ya no era madre, ni amiga, ni familia. Era una caricatura, una advertencia. Aquella noche, me senté en la cocina y me quedé mirando la nada. La sopa seguía en la olla, quemada en los bordes. No comí, no dormí, solo existí. Por la mañana, abrí el armario. Ahí estaba el vestido, aún colgado en su funda. Rosa suave, tela brillante, intacto. Sentí que pertenecía a otra mujer. No a mí. Abrí la funda, lo saqué y me lo puse frente al espejo. Seguía siendo hermoso, pero yo ya no era la mujer que podía vestirlo. No porque valiera menos, sino porque ya no tenía un lugar en aquel día. Aún así, me lo puse. Necesitaba sentir su peso, necesitaba verme, aunque fuera solo un reflejo. Ella me rechazó, cerró la puerta de su vida, dejándome afuera. Me encontré de nuevo en la cocina, sentada en el mismo sitio en el que había esperado aquella mañana su llamada, deseando que cambiara de idea. En la mesa seguía la pequeña caja de terciopelo, con el regalo sin abrir. El café estaba recién hecho, pero, como aquella mañana, no pude dar ni un sorbo. Miré por la ventana, imaginándola caminar hacia el altar entre los invitados. Sonriendo, imaginé a Ilia esperándola. Intenté visualizar las flores, la música, el sonido de su risa al pronunciar los votos. Y una vez más, de tantas esa mañana, me sorprendí preguntándome, ¿pensará en mí? ¿Me recordará, aunque sea un segundo? Pero, al final, dejé de preguntarme. Comprendí que ya no importaba. Por la tarde, me cambié. Me puse mis viejos pantalones de pijama y un suéter cálido. Guardé el vestido en su funda y lo empujé debajo de la cama, como algo vergonzoso. Como un recuerdo que era mejor olvidar. Esa noche, me envolví en una manta y me recosté en el sofá. No encendí la televisión, no puse música. Simplemente me quedé en silencio. No hubo gritos, ni platos rotos, ni llanto teatral. Solo un cansancio tan profundo que incluso llorar resultaba un esfuerzo demasiado grande, una carga imposible de sostener. Y entonces entendí una verdad simple y aterradora: cuando dejas de ser vista, ni como madre, ni como persona, dejas de ofrecerte para que te desgarren. No estaba enfadada, ni siquiera herida, estaba agotada, cansada de intentar formar parte de una vida en la que ya no era bienvenida. Así que hice algo pequeño, algo silencioso. Encendí una vela, no por ella, sino por mí. Preparé té y me senté en el salón, dejando que el calor de la taza me acariciara las manos. Y, en esa quietud, recordé a la mujer que fui antes de que la maternidad me devorara por completo. Recordé a la mujer que escribía en su diario cada noche, que salía a caminar solo para sentir el viento en la piel, que pintaba acuarelas, aunque casi nunca salieran como esperaba. La recordé,
y comprendí cuánto la echaba de menos. Miré la pequeña caja de terciopelo, aún en el centro de la mesa. Y, de pronto, lo supe, había llegado el momento de abrirla. Desaté el lazo con cuidado, como si temiera romperlo, como si aún quedara una gota de esperanza dentro. Dentro había una delicada cadena de oro con un pequeño corazón. Grabado en su superficie, para siempre tuya, mamá. Recorrí las palabras con el dedo. El metal estaba frío, pero resultaba familiar, casi reconfortante. Sin embargo, había algo más en la caja, una carta doblada. Escrita con mi propia caligrafía, esa que reservo para ocasiones especiales, felicitaciones, boletines, momentos en los que cada palabra debía ser perfecta. Desplegué la hoja lentamente. La tinta estaba corrida en algunos puntos. Seguramente lloré mientras la escribía. Y entonces la leí en voz alta, para mí misma, en aquella cocina vacía. Mi queridísima Arina, hoy te conviertes en esposa, en compañera, en aliada. Es un capítulo hermoso y trascendental en tu vida. Pero quiero que nunca olvides el primer papel que asumiste, eres mi hija. Desde el primer día que te sostuve en aquella habitación de hospital, mientras el trueno retumbaba tras la ventana, supe que te amaría, te protegería y te acompañaría durante toda mi vida. Cada noche en vela, cada rodilla raspada, cada secreto susurrado. Son pedacitos de mí, fragmentos de mi corazón. He cometido errores, he hablado de más, me he aferrado demasiado. Pero nunca, ni por un solo instante, mi amor por ti ha sido menos que infinito. Este pequeño obsequio lleva más que mi cariño. Contiene una parte de tu abuela, su anillo de bodas, fundido para que lleves contigo su fortaleza, su ternura, su fe en las mujeres poderosas de nuestra familia. No sé a dónde te llevará la vida, pero deseo, con cada fibra de mi ser, que un día encuentres el camino de regreso a mí, no por obligación, sino porque así lo desees. Con amor, siempre, mamá. Cuando terminé de escribir, apenas podía ver. Los ojos se me llenaron de lágrimas, no de esas que brotan entre sollozos, sino unas más suaves, serenas. Como una despedida, como una aceptación. Doblé la carta con cuidado. Esta vez no guardé el collar en la caja, con los dedos temblorosos, me lo abroché al cuello. El pequeño corazón se posó contra mi pecho, cálido, pesado, mío. En ese instante no se sintió como una rendición, fue más bien un regreso. Como si, después de tanto tiempo, me recordara a mí misma, estoy aquí. Importo. Algo se transformó ese día. De manera silenciosa, sin dramatismo, solo un suave clic interno. Una puerta que creía cerrada para siempre se entreabrió, apenas. Me miré en el espejo del pasillo, no para arreglarme el cabello o el maquillaje, sino para verme de verdad. Y, por primera vez en meses, no vi un cascarón vacío. Vi a una mujer, de pie, respirando, presente. Pasé el resto de la semana en paz. No la llamé, no escribí, me centré en mí. Encontré mis viejos cuadernos en el garaje, aquellos donde solía anotar historias y bocetos. Las páginas estaban amarillentas, con los bordes ondulados, pero el olor del papel me resultó tan familiar. Preparé té, encendí una vela, me senté en la misma mesa de la cocina y abrí una página en blanco. Escribir fue torpe, lento, como si aprendiera de nuevo a sostener la pluma. Pero las palabras llegaron. Cuando miré el reloj, habían pasado 4 horas. 4 horas en las que no pensé en ella. No con dolor, no con anhelo, no con culpa. Simplemente viví. Entonces ocurrió algo que no esperaba en absoluto. Una carta, una verdadera carta, en papel, en un sobre, con su caligrafía. Ilia. El sobre era blanco, sencillo. Pero en cuanto vi su letra alargada, un poco descuidada, supe. Dentro, una nota breve. Si estás lista para hablar, no para disculpas, sino para la verdad, estoy aquí. Ilia. La leí una docena de veces. Al principio quise tirarla, después la aparté, luego pensé en responder en una semana. Pero, en cambio, salí al porche, me envolví en una manta y dejé que el viento otoñal acariciara mi rostro. Ya no vivía por impulso. No agarré el teléfono al primer pensamiento. Respiré, lenta, profundamente.
Por primera vez en mucho tiempo, sin un nudo en el pecho. Esa misma tarde respondí, si es una conversación honesta, sin reproches ni lástima, estoy dispuesta a escuchar. Contestó casi de inmediato, lo será. Llegó el domingo por la mañana. El cielo estaba gris pálido, el aire frío. Su coche estaba aparcado al otro lado de la calle. Lo vi sentado al volante durante 10 minutos, reuniendo valor. Después bajó, sin flores, sin regalos. Solo él, vaqueros, un suéter viejo, las manos en los bolsillos. Parecía agotado, como si no hubiera dormido en días. Abrí la puerta. ¿Té? Pregunté, serena. Asintió. Nos sentamos en la misma mesa de la cocina, la misma en la que me había sentado el día de la boda. La misma donde estuvo aquella cajita. Él recorrió la habitación con la mirada, como si quisiera grabar cada rincón en su memoria. Entonces respiró hondo y dijo, ella nunca abrió el regalo. Lo miré, en silencio. Lo dejó bajo el asiento de su coche, añadió, junto a unas zapatillas viejas y botellas de agua. Simplemente, lo olvidó. Guardé silencio. Se frotó las sienes. Yo lo abrí. Sé que no debía, pero hizo una pausa. Cuando leí la carta, entendí. No era de una madre dramática o controladora. Era de alguien que no sabía cómo decir, te amo. Di un sorbo a mi té. Él continuó. Yo le creí, cuando decía que eras controladora, que no le dabas espacio, que convertías todo en culpa. Le creí porque lo decía con tanta firmeza. Desvió la mirada, pero después de la boda, cambió. Se volvió fría, distante, como si alejarte fuera a resolverlo todo, pero solo empeoró las cosas. Escuché en silencio, no porque me faltaran palabras, sino porque algo dentro de mí ya estaba cansado de luchar. Él pasó la mano por su cabello. A veces creo que piensa que puede empezar de cero sin ti, dijo, pero en realidad solo se encierra más en sí misma. Guardó silencio y luego me miró directo a los ojos. ¿Sabes? Dijo, una vez me dijo que jamás se casaría si no eras tú quien la acompañara al altar. Cerré los ojos. Lo sé, susurré. Pero las personas cambian, añadí. A veces reescriben su propia historia. A veces olvidan quién las ayudó a escribir los primeros capítulos. Él asintió. Ella, empezó, pero se quedó buscando palabras. Dijo que tu amor era como un reflector, demasiado intenso, demasiado brillante. Le daba miedo no estar a la altura. Sonreí, con tristeza. Ese es el error, dije. Nosotras, las madres, no necesitamos que nos demuestren nada. Solo queremos no ser borradas. Permanecimos en silencio un rato. Entonces sacó un papel doblado del bolsillo. Escribí esto, dijo, extendiéndomelo. No sabía si dártelo, pero ahora creo que debo hacerlo. No lo abrí, simplemente puse mi mano sobre él. Gracias. Se levantó, se acomodó la chaqueta, y antes de irse, se volvió. Si hubieras sabido entonces lo que sé ahora, dijo, tú habrías sido la primera persona a la que invitaría a sentarse en primera fila. Le sonreí con dulzura, sin rencor. Nunca quise un asiento en primera fila, Ilia, respondí. Solo quería ser vista. La puerta se cerró tras él. Me quedé sola, con la carta, con el silencio, y con la leve sensación de que algo empezaba a moverse. 2 semanas después, apareció una nueva carta en mi buzón. La letra en el sobre era inconfundible. Harina. Me quedé en el pasillo, sosteniéndola como si fuera un objeto frágil, desconocido. Como si pudiera quemarme o deshacerse en polvo. Su caligrafía, ligeramente inclinada, redondeada, suave, tan familiar. Pasé los dedos por el papel, temerosa de abrirlo. Temerosa de lo que pudiera encontrar, o de que no contuviera nada. Aún así, preparé té, me senté en mi lugar habitual de la mesa. Puse la carta frente a mí, y solo entonces rasgué con cuidado el borde del sobre. La carta era breve, de menos de una página. Pero cada palabra palpitaba sobre el papel. Mamá, no sé por dónde empezar. He reescrito esto ya 6 veces. Sigo preguntándome, ¿qué quieres escuchar? Pero ni siquiera eso lo sé. Te hice daño, te aparté, de la boda, de mi vida, y no me sentí más feliz por ello. Creí que podía construir algo por mi cuenta. Sin tus consejos, sin tu cuidado, sin ti.
Pensé que así demostraría que era adulta. Pero ahora veo lo que perdí. Ilia me habló de tu carta. Del regalo. Aún no he abierto la caja, pero lo haré. Te lo prometo. No te pido perdón. Solo quiero que sepas. Ahora lo entiendo. Con cariño. Arina. La leí 3 veces y no lloré. No porque no me conmoviera, sino porque no sentí que fuera el final. Se sentía como un comienzo. Dejé la carta sobre la mesa. No la guardé en un cajón ni la escondí en un álbum como recuerdo. La dejé allí, a la vista, para que cada vez que pasara frente a ella, recordara. Está encontrando el camino de regreso. Esa misma semana, recibí una llamada del centro comunitario. ¿Recuerdas cuando trabajabas con los niños que tenían dificultades para leer? Preguntó una mujer alegre. Pues ahora tenemos una vacante. Una especialista en lectura. Pensamos en ti. Sonreí. Qué curioso, reí. Los niños necesitan a alguien como tú, paciente, añadió. No dudé. Vamos a intentarlo, respondí. Al colgar, sentí que algo se encendía dentro de mí. Una chispa pequeña pero real, como un motor que empieza a vibrar suavemente. Aquella tarde, abrí el portátil. Terminé mi solicitud. Actualicé mi currículum. No lo hice por alguien más. No para que alguien se sintiera orgulloso de mí. Lo hice por mí. Desempolvé el viejo escritorio en el que no había escrito en años. Colocé de nuevo la lámpara. Abrí un cuaderno nuevo. Luego saqué el collar. Y esta vez no solo lo miré. Me lo puse. Con cuidado, con lentitud. Como si recuperara una parte esencial de mí. Más tarde, empecé a ordenar el dormitorio. Abrí el cajón donde, durante años, había guardado regalos para ella. Velas, pantuflas, tazas con frases tontas. Fui revisándolos uno por uno. Algunos los guardé, otros los dejé ir. Algunos decidí regalarlos. Todas esas cosas que había acumulado esperando que ella apareciera cualquier día. No las tiré con dolor. Las solté en paz, cuando encendí una de las velas. Por primera vez en mucho tiempo, la casa dejó de oler a ausencia. Y entonces, unos días después, alguien llamó a la puerta. Pensé que era un vecino. O un repartidor. Pero cuando abrí, era ella, Arina, de pie en el umbral. Con un suéter largo y unos vaqueros. El cabello revuelto, el rostro cansado, pero suavizado, casi como antes. Sostenía una pequeña bolsa de papel. ¿Puedo pasar?, preguntó, encogiendo ligeramente los hombros. Asentí y me hice a un lado. Fuimos a la cocina. Se sentó en la misma silla donde se sentaba en los desayunos antes de ir al colegio. Balanceando las piernas mientras yo preparaba la avena. Solo que ahora sus piernas eran largas. Adultas. Nos quedamos en silencio. Puse el hervidor. Saqué 2 tazas. Mamá, exhaló. Abrí la caja. Me senté frente a ella. Y leí la carta, continuó. Como 10 veces. Sonreí, apenas. No entre lágrimas. Solo como un ser humano. Desvió la mirada. No sé cómo arreglar todo, dijo. Ni siquiera sé por dónde empezar. Empieza por el hecho de que viniste, respondí. Eso basta por ahora, asintió. Me miró como si, por primera vez en años, realmente me viera. ¿Sabes? Su voz tembló. No voy a poder hablar de todo de inmediato. No tienes que hacerlo, dije suavemente. Tómate tu tiempo. Bajó la cabeza, giró la cucharita entre los dedos, y de pronto alzó la vista. ¿Recuerdas cuando corrimos bajo la lluvia para comprar donas? Coma, preguntó. Me empapé y me preparaste té en el porche. Solté una risita, solo si tenían chispas de colores. Sonrió, de verdad, cálida, luminosa. Entonces sacó con cuidado un pequeño paquete de la bolsa de papel. Lo desenvolvió con delicadeza. Dentro había un pañuelo blanco de encaje. Encontré esto, dijo. Es de aquella vez que lloré por suspender los exámenes. Pasé los dedos por la tela. ¿Lo guardaste? Pensé que lo había tirado, murmuró, pero parece que no. Nos sentamos durante mucho tiempo. Bebíamos té, sin palabras de más, solo compartiendo la cercanía. Y, en algún momento, me di cuenta, eso era suficiente. Las semanas siguientes fueron cautelosas. A veces me llamaba, a veces enviaba mensajes breves. A veces solo una foto. Mira este perro tan gracioso en el jardín.
sin grandes confesiones, sin conversaciones dramáticas, solo un proceso sencillo y honesto de regreso. Un día vino a almorzar. Sin previo aviso, trajo una tarta de manzana, de la misma pastelería donde solíamos comprar dulces los fines de semana. Comimos, reímos, recordamos anécdotas divertidas, y entonces sacó un collar de su bolsillo, mi collar. Quiero ponérmelo, dijo, pero solo si a ti te parece bien. Contuve la respiración y asentí. Se lo abrochó despacio, con cuidado. Luego me miró. Creo que voy a tener que aprender a ser hija otra vez, dijo. Y yo tendré que aprender a ser simplemente yo, sin expectativas, respondí con una sonrisa. Sonreímos las dos, de verdad, sin tensión. Más tarde, cuando se fue, me quedé sola de nuevo. Pero la casa ya no se sentía asfixiante. Ahora había vida, irregular, frágil, pero auténtica. Me senté en mi escritorio, abrí mi cuaderno. Y escribí mi primera línea en años. Algunas historias no terminan, simplemente aprenden a comenzar de nuevo. Miré por la ventana. Afuera era primavera, hojas verdes en los árboles. Luz del sol, niños jugando en el patio. Y en algún rincón de la ciudad, ella estaba ahí, mi hija, viva, real, y, de algún modo, regresando. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Si te conmovió, por favor deja un me gusta, suscríbete y comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu apoyo ayuda a que este canal crezca y me inspira a seguir creando relatos sinceros como este. Cuídate, que estés bien, vive mucho y con alegría.